Ya, ahora sí. Para este caso estaríamos hablando de lo que es trombosis venosa profunda. Comenzaríamos con lo que son los diferentes contenidos como objetivos, definición, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, conclusiones, resumen y referencias, ¿ya? Los siguientes objetivos son conocer la definición de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, tener conocimiento del mecanismo patológico de la enfermedad e identificar las principales manifestaciones clínicas. En este caso, como principal definición, tenemos que la trombosis venosa profunda es la formación de uno o más coágulos de sangre en las venas profundas, normalmente en lo que son las extremidades inferiores. Bueno, en sí como tal, esto principalmente, ¿alguno de ustedes tiene idea por qué en las extremidades inferiores? ¿O tiene alguna idea de por qué podría ser? ¿No? Esto principalmente tiene una explicación bastante sencilla y es por la propia gravedad, ¿bien? Si bien lo que son las propias venas tienen diferentes, si se puede decir de esta manera, válvulas, la propia gravedad de todas formas juega un papel en contra y al fin y al cabo puede provocar de cierta manera una fuerza en sentido contrario a lo que es el flujo sanguíneo. En este caso, em, tenemos lo que es la formación de diferentes trombos, que luego este trombo, cuando se puede romper en ciertas situaciones, forma lo que es un propio émbolo, como se puede ver aquí en la siguiente imagen. Este sería un émbolo, este sería un trombo, y este propio émbolo luego estaría formando lo que es la propia TEP o trombosis endopulmonar. Y bueno, en todo caso, tenemos diferentes tipos de trombos. Tenemos lo que es un trombo arterial y un trombo venoso, el cual se va a diferenciar que principalmente los trombos arteriales, o también llamados como trombos blancos, principalmente están formados de plaquetas, y los trombos venosos principalmente de contenido de fibrina, ¿ya? En este caso, recordando un poquito más de lo que era de lo que era la propia anatomía del cuerpo, más que nada del sistema venoso profundo, tenemos lo que es específicamente una vena cava. De la vena cava sale lo que es la vena ilíaca común. De la vena ilíaca común sale lo que es la vena ilíaca externa e interna, principalmente enfocándonos lo que es la propia vena ilíaca externa. eh, Luego seguiría bajando y formándose por lo que es la vena femoral. Cuando pasa el agujero femoral, claramente, esta propia vena femoral sigue disminuyendo, sigue bajando y en todo caso ya se estaría llamando después lo que es la vena poplitea cuando pasa lo que es el espacio popliteo, ¿sí o no? Es decir, pasa de un sentido medial hacia un sentido posterior, hacia lo que es la fosa poplitea. Luego de que está en la fosa poplitea, tiene tres divisiones o tiene tres ramas de venas principalmente. La vena tibial anterior, la vena peroneal y lo que es la vena tibial posterior. En este caso, los sitios más comunes para lo que es esta TEP o trombosis venosa profunda es en lo que es la vena femoral y la vena poplitea, pero principalmente en lo que es la propia vena femoral, ¿ya? Porque al fin y al cabo tenemos dos, en este caso, disecciones. Una sección proximal que va de lo que es la vena femoral superficial para adelante y una sección distal que va de lo que es la vena poplitea para abajo, ¿ya? En este caso, el mayor riesgo, en pocas palabras, de lo que es la trombosis venosa profunda, se da a nivel proximal, ¿ya? Específicamente en la vena femoral, pero también hay diferentes formaciones de coágulos a nivel distal que específicamente se da en lo que es la vena poplitea, ¿ya? Coágulos, pequeñas formaciones con plaquetas, luego trombos, que ya es algo mucho más sólido. El trombo se puede en este caso romper formando un émbolo, y este émbolo iría hacia lo que es el propio corazón, por lo que son las venas cavas, y después se puede dirigir hacia lo que es el propio pulmón, ¿no? Causando la TEP, ¿ya?
En este caso, eh, diferentes factores de riesgo relacionados con lo que es la triada de Virchow son los que pueden ocasionar esta trombosis venosa profunda, principalmente cuando hay una éstasis circulatoria, cuando hay una disfunción endotelial y cuando hay un estado de hipercoagulabilidad. Es decir, cualquiera de estos que esté activado o en todo caso esté presente en una persona puede desencadenar lo que es una trombosis venosa profunda, ¿ya? Esto igual se va a explicar un poquito más adelante. Con respecto a lo que es la epidemiología, tenemos tres puntos específicos, lo que es la mortalidad, lo que es la morbilidad y lo que es la incidencia. Eh, en el caso de lo que es la mortalidad, esta trombosis venosa profunda está en el tercer puesto de fallecimientos por causas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? De que hay muchas personas que suelen morir por lo que es la trombosis venosa profunda de causa cardiovascular, ¿ya? Los números como tal no importan mucho, no se fijen mucho en eso porque siempre cambian con los años, pero sí quiero que se queden con estos conceptos básicos, ¿ya? Luego, a medida de morbilidad, tenemos que es la principal causa de pérdida de años de vida en pacientes hospitalizados por discapacidad. Una persona que está normalmente hospitalizada o tiene algún tipo de discapacidad suele tener un estado de vida bastante sedentario, ¿sí o no? Y este estado de vida bastante sedentario, ¿con cuál de estos tres puntos creen que está relacionado? ¿Con la éstasis circulatoria, con un daño o una injuria en lo que es el endotelio, o con un estado de hipercoagulabilidad? ¿Cuál creen que de estos tres puntos está siendo afectado con un estado sedentario de la persona? ¿Tienen alguna idea? ¿Puede ser con el éxtasis? Exacto, porque en el caso de que una persona tenga éstasis circulatoria, ¿qué quiere decir éstasis? En este caso, éstasis principalmente, en términos simples, es, si se puede decir, la retención o que en pocas palabras el flujo sanguíneo esté retenido de alguna u otra manera. Por ejemplo, cuando una persona está en un estado sedentario y no se suele mover, en pocas palabras, esta propia sangre es mucho más difícil que ascienda. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo un movimiento que tenemos nosotros es la contracción muscular. Esta propia contracción muscular de lo que son los miembros inferiores produce de que estos vasos se contraigan y su diámetro se haga más chiquito, permitiendo el impulso de lo que es la propia sangre. No sé si me dejo entender. Una persona que no tiene contracción, o en pocas palabras, está gran parte de su vida hospitalizada o en un estado de discapacidad como en silla de ruedas, tiene gran riesgo de tener un éxtasis circulatorio, porque como no tiene contracción de lo que son las extremidades inferiores, es mucho más complicado que Están la sangre ubicados en un sitio ascienda. o en otro. ¿Bien? Primera pregunta, que quiero que contesten al comparar la estructura de los hospitales. Y la segunda pregunta que quiero que contesten, Su audio, disculpen. Yo compré un pingüino allá. ¿cuál de las dos opciones Para creen ustedes que es mejor? No, y se lo va a quedar porque Andrea, ¿tu todo audio Eso podrías tienen que apagar, por revisar favor? las ¿no? funciones asignadas a esas oficinas, Ahí se tiene que que llevar al son final. distintas, Mejor. para ver. Ya está. Ya. Luego pasando con lo que es la propia incidencia, igual con la morbilidad, aumenta con lo que es la edad, es decir, las personas adultas normalmente suelen padecer más de lo que es esta propia trombosis venosa profunda, porque tienen menos actividad física, ¿sí o no? Tienen un estilo de vida más sedentario. También con lo que son las personas afrodescendientes, esto específicamente porque se ha visto que estas personas suelen estar más propensas a tener lo que es hipertensión arterial. Esta propia hipertensión arterial, con el paso del tiempo, puede provocar, en pocas palabras, lo que es un daño en el endotelio y los vasos, ¿sí o no? Que al fin y al cabo acaba provocando uno de estos puntos de la triada de Virchow. Y también se ha visto que en el caso de personas blancas el riesgo es bastante intermedio, es decir, aquí al menos se mantiene estable, pero en personas afrodescendientes es mucho mayor, ¿ya? Y en el caso de la incidencia, como se puede ver aquí, suele afectar más en lo que es pacientes adultos mayores, mayores de 55, uno de 100, y mayores de 80 o un promedio de 80 años,
de 5 a 6 personas. Es decir, cuanto más aumente la edad, hay mayor incidencia, ¿ya? Luego de lo que son los factores de riesgo, principalmente se dividen en dos: los factores de riesgo genéticos y los factores de riesgo, bueno, no genéticos y los genéticos, ¿ya? En este caso, no sé si se carga la imagen, creo que no se ve. No, no, no. Bueno, en este caso lo que son los factores de riesgo no genéticos o adquiridos, en pocas palabras, suelen estar implicados en la mayoría de los casos de trombosis venosa profunda, principalmente con lo que es la edad, aumento de 55 años, hay un factor de riesgo. Las personas con hipertensión, por eso se ha visto relacionadas las personas afroamericanas, personas inmovilizadas, como podría ser las personas en los hospitales o discapacitadas, tienen una mayor liberación de factores procoagulantes. Estos factores procoagulantes pueden al final provocar lo que es un propio trombo, ¿no? En lo que son estas propias venas profundas. Factores como la obesidad, es decir, cuando una persona tiene un IMC mayor a 30, también hay un aumento en lo que es hipercoagulabilidad. En pacientes con diabetes, esta propia glucosa se encarga de aumentar el espesor del flujo sanguíneo. Y como hay este aumento del espesor del flujo sanguíneo, es mucho más difícil que esta sangre se movilice y puede estar en un estado de éstasis venoso, ¿ya? O éstasis circulatorio. Luego con terapia hormonal, en este caso aumento de estrógenos, causa un aumento de efectos procoagulantes. También se ha visto relacionado al cáncer, es decir, este cáncer como tal provoca un aumento de lo que es la propia trombina y factores tisulares, que al fin y al cabo provoca la aparición de diferentes trombos, ¿ya? Otros, digamos, si se puede decir de esta manera, factores de riesgo o personas normalmente afectadas. También se ha visto lo que es el propio embarazo, personas embarazadas, porque igual tienen un estado de vida mucho más sedentario, no se pueden mover tanto. También el uso de anticonceptivos en base a estrógenos, porque provocan estos factores procoagulantes. Y también lo que son personas que han tenido cirugías bastante graves, ¿sí o no? Porque si una persona estuvo en cirugía, normalmente le piden descanso médico de 1 o 2 o 3 semanas, donde este tiempo que está en este caso inmovilizado puede ser un factor de riesgo para lo que es la trombosis venosa profunda, como se puede ver aquí. Cirugías graves, personas ya bastante adultas. Aquí se supone que habría un bus de viajes. Por ejemplo, no sé si habrán tomado alguna vez un bus de estos interprovinciales que los lleva de una ciudad a otra y demás. Normalmente son viajes de casi 8 o 12 horas o incluso hasta pueden haber viajes de 36 horas. Todo ese tiempo tú estás en este caso sentado en tu asiento y tienes un estado, en pocas palabras, de éxtasis, porque la sangre no se encuentra contraída. Esta sangre se encuentra, en pocas palabras, hay un aumento de lo que sería este éxtasis, porque como tal no hay contracción, y como no hay contracción es mucho más difícil de que la sangre suba hacia lo que es el propio sistema cavo, ¿no? De las venas cavas. Y luego seguiría lo que son los factores de riesgo genéticos. Principalmente estos son bastante extraños, pero igual pueden pasar. Uno podría ser un aumento de lo que es de la función de procoagulantes, con mutaciones en lo que es el factor V Leiden, o mutación de la protrombina. Y otra podría ser la pérdida de función de, en este caso, anticoagulantes. Es decir, si hay una disminución de lo que son los anticoagulantes, eh, va a aumentar en pocas palabras los propios coagulantes como tal, porque anticoagulantes hay menos, es decir, hay mayor coagulabilidad. Esto podría ser por deficiencias en lo que son las siguientes proteínas, como la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Aquí tenemos igual lo que es el propio, la triada de Virchow, estado de hipercoagulabilidad, lesión en la pared vascular y éstasis circulatorio. ¿Bien? También este éstasis se podría dar en base a tumores, como les había mencionado en el cáncer. Además que aquí tenemos lo que es la propia vía de la coagulación, la vía intrínseca y extrínseca,
donde también pueden haber alteraciones de estas, en todo caso, estas proteínas, ¿no? Que pueden aumentar, en pocas palabras, esta vía de la coagulación. Y si aumenta esta vía de la coagulación, a ver un momentito, disculpen. Si aumenta esta vía de la coagulación, hay un estado de hipercoagulabilidad, provocando un déficit de anticoagulantes o un incremento de los procoagulantes. ¿Bien? Es decir, hay una mala regulación de estos dos. Pasando específicamente a lo que es la propia patogenia, antes que nada quiero saber si tienen alguna duda o pregunta de lo que se está explicando, o está todo claro. Está todo claro, Diego. Chicos, disculpe, ¿se escucha? Sí, 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 Ahora Diego, sí se escucha. Está todo ¿Sí? claro. Ya, creo que se había cortado Sí. un poco el wifi. Ya, en este caso, ya pasando con lo que es la propia patogenia, igual tenemos lo que es la propia triada de Virchow, puede ser tanto por éstasis sanguínea o una lesión vascular, pero hay que enfocarnos en este gráfico, ¿ya? En este gráfico principalmente tenemos un estado normal y en condiciones patológicas. Normalmente, en lo que es la propia circulación, en este caso un trombo, en este caso lo que es una propia vena, el flujo sanguíneo es un flujo laminar, es decir, es un flujo que va totalmente, si se puede decir, estable, en pocas palabras. Sin embargo, como estas propias venas tienen lo que son diferentes, si se puede decir de esta forma, válvulas que evitan este reflujo sanguíneo, eh, en estas propias válvulas hay un flujo sanguíneo un poco más turbulento, es decir, no es tan laminar, no es tan, si se puede decir de esta manera, no es tan, no es tan fluido, no es tan coordinado. En lo que se encuentran estas propias válvulas, tenemos diferentes factores anticoagulantes, ¿ya? Anticoagulantes o en pocas palabras antitrombóticos. Esto principalmente para evitar estos propios trombos que se pueden encontrar por medio de este flujo no laminar, ¿ya? Porque si pueden ver, la flechita normalmente sube recta. Sin embargo, a nivel de lo que son las propias válvulas, este flujo suele ser un poco más turbulento, pudiendo provocar, en pocas palabras, un éxtasis sanguíneo, es decir, que la propia sangre se encuentra aquí acumulada en lo que son las propias válvulas al momento que ya no puedan salir. No sé si lo imaginan más o menos. Si esta propia sangre que está aquí se encuentra en lo que son estas bolsas, aquí va a estar un éxtasis sanguíneo, es decir, la sangre va a estar contenida o no se va a poder seguir movilizando. Por eso es que hay diferentes factores antitrombóticos y anticoagulantes, para que esto no se dé como un trombo como tal. Principalmente entre ellos tenemos lo que es la trombomodulina, y esta trombomodulina que se encuentra aquí como este receptor, está medida por lo que es el factor similar de Crawford tipo 2, es decir, este que se encuentra acá, el KLF2. Estos dos son factores en la superficie endotelial antitrombóticos, es decir, van a evitar que se den esta formación de diferentes trombos. Además, también tenemos, entre otros factores, un poco menos importantes, como el factor inhibidor de lo que es el factor tisular, este TFPI, prácticamente inhibe lo que es la formación de la cascada de la coagulación. Y también tenemos otros factores también anticoagulantes, como sería la proteína C, la proteína S y antitrombina, que al fin y al cabo también inhibe esta formación de trombos. Cabe resaltar que también hay prostaciclinas, óxido nítrico, paransulfato, el CD39, que en menor medida también evitan esta formación de trombos, pero principalmente son estos dos, ¿ya? Además que a nivel de lo que son estas propias válvulas,
hay una disminución de lo que es el propio oxígeno, es decir, hay un estado de hipoxia. ¿Bien? Y este propio estado de hipoxia también puede, en pocas palabras, ayudar a la formación de trombos, pero es bastante reducido. Por eso que también tenemos estos expresión de factores antitrombóticos y anticoagulantes. Sin embargo, en un estado patológico, por ejemplo aquí, hay un daño endotelial, como se puede ver. Digamos, cuando hay un daño endotelial, hay liberación o bueno, como se puede ver aquí, disfunción endotelial. Hay diferentes, en pocas palabras, hay una expresión de receptores distinta a lo que es un estado normal. En este caso hay la producción de lo que es la proteína de adhesión celular vascular tipo 1, también conocida como VCAM1, que va a ayudar en este caso a lo que es, en pocas palabras, la formación de los trombos. Es decir, es una proteína trombótica. También tenemos lo que es la selectina P, la selectina E, que funciona prácticamente igual. Al mismo tiempo también hay reclutamiento de lo que son los leucocitos. Estos leucocitos se van a activar y van a producir lo que es la activación del factor tisular. Este factor tisular igual va a producir que estos propios neutrófilos intenten atacar lo que son las plaquetas por este factor tisular y se dé la formación de diferentes trombos. Es decir, cuando hay un daño tisular o se ve alterada esta triada de Virchow, va a haber la producción, en pocas palabras, de factores procoagulantes y la inhibición de lo que son factores anticoagulantes o antitrombóticos, ¿ya? Va a haber esta desregulación. Por ejemplo, aquí, en estados de hipercoagulabilidad, hay un aumento de lo que es la propia trombina, el cual es una proteína protrombótica, como su nombre lo dice. Aumenta lo que es el depósito de fibrina intravascular, causando una formación de diferentes trombos. Y esta cantidad de trombos, al fin y al cabo, van a causar una alteración del flujo sanguíneo. En pocas palabras, eh, este estado de hipercoagulabilidad, que se ve en la tirada también de Virchow, puede producir también la formación de trombos de esta forma. Al igual aquí tenemos lo que es la protrombina, la trombina, en lo que es la formación de, o la vía de la coagulabilidad, ¿ya? La protrombina se vuelve en lo que es la trombina gracias al factor 10A de la vía de la coagulabilidad. Esta trombina activa lo que es el fibrinógeno en fibrina y esta fibrina causa polímeros de fibrina. Bien, luego en lo que respecta a manifestaciones clínicas, esto va a variar bastante. Principalmente tenemos diferentes signos semiológicos, como el signo de Omans, el signo de Olous, el signo de Pratt y el signo de Lowenberg. En pocas palabras, por ejemplo, el signo de Omans se basa en que si le haces una dorsiflexión pasiva del pie a la persona al menos de 30 grados y ésta siente dolor, se puede evidenciar que es una manifestación semiológica para trombosis venosa profunda. También el signo de Olous, en este caso, cuando haces una presión, así sea no tan fuerte, hacia lo que son los músculos de la pantorrilla contra el propio hueso y la persona siente dolor, también es un signo positivo para trombosis venosa profunda. Para el signo de Pratt, en pocas palabras, como les había mencionado al inicio, eh, la circulación venosa está consta de tres venas, lo que es la vena tibial anterior, posterior y entre otras. En este caso, en este signo de Pratt, se pueden ver estas tres venas dilatadas, es decir, se pueden ver bastante sobresalientes en lo que es la propia piel. Esto normalmente cuando hay, en todo caso, una flexión a 45 grados, ¿bien? Es decir, si la persona levanta la pierna unos 45 grados y se ve esta elevación o estas venas dilatadas, también se puede decir que es un signo semiológico para lo que es trombosis venosa profunda. Y finalmente tenemos lo que es el signo de Lowenberg, que prácticamente igual es dolor en la región de los gemelos o de los óleos, eh, que se da junto con lo que es la propia presión. En este caso, como sería en este,
para medir la presión de hasta 180 grados, 180 em, miligramos de mercurio, ¿ya? Esto es con lo que son los signos semiológicos. Sin embargo, en lo que son las manifestaciones clínicas, las principales es el eritema, la taquipnia, el hinchazón de las venas, está caliente frente al tacto. El edema es unilateral y es bastante sensible. En el caso de edema unilateral es lo más común porque bueno, deberías tener muy mala suerte para que justo tengas un trombo en ambas venas femorales o en ambas venas popliteas, ¿bien? Es bastante improbable que justo tengas un trombo en ambas extremidades. Por eso normalmente se suele asociar que sea de forma unilateral esta enfermedad. Además que otro signo de manifestación clínica es que se mide lo que es el diámetro de las pantorrillas. Digamos que una mide 30 centímetros y si la otra mide 35 o 36 o al menos 33 centímetros, es un signo positivo para trombosis venosa profunda. ¿Bien? Como aquí se menciona, el sitio más común para presentarse lo que es la trombosis venosa profunda son las pantorrillas. Además que el 20% de los trombos se pueden extender hacia las venas proximales, hasta las venas proximales de las piernas. Aquí pasando con lo que es específicamente el diagnóstico y tratamiento, tenemos lo que son los criterios de Wells para lo que es el propio diagnóstico, donde van a tener un sistema de puntajes. En este caso tenemos lo que es el puntaje de cáncer, que normalmente da un punto, postración reciente frente a cirugía mayor, un punto, venas superficiales presentes, un punto, también edema completo del miembro, un punto, y al fin y al cabo, si tienes al menos -2 o 0 puntos, la probabilidad de que tengas trombosis venosa profunda es muy baja. Si tienes de 1 a 2 puntos, es moderada, y si tienes más de 3 puntos, es bastante alta. Además, cabe mencionar que en lo que es los criterios de Wells, cuando se tiene un diagnóstico más probable que la trombosis venosa profunda en el paciente, es decir, si hay un diagnóstico mucho más certero que esta trombosis venosa, se restan 2 puntos, ¿ya? No sé si se está entendiendo o tienen alguna consulta o duda. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. También se puede medir en este caso un poco más el lado laboratorio y clínico con lo que es el propio dímero D. Este dímero D es prácticamente un producto en la degradación de los coágulos mediante fibrinólisis. Es decir, cuando tenemos un dímero D bastante alto en lo que es la propia sangre, se puede decir que es al menos, se puede sospechar que es una trombosis venosa profunda. Sin embargo, su sensibilidad es bastante alta y su especificidad es bastante baja. Es decir, que normalmente suele ser muy sensible a estos cambios en lo que son los propios vasos. Sin embargo, como su especificidad es bastante baja, quiere decir que hay muchas otras enfermedades que también pueden causar un aumento de este dímero D. ¿Bien? En este caso tenemos un punto de corte. Cuando es menor a 500 nanogramos por mililitro, se debe trombosis venosa profunda. Sin embargo, si es igual o mayor, se debe solicitar una ecografía del miembro inferior afectado. En este caso, cuando ya se hace esta ecografía, específicamente una ecografía de compresión, se busca específicamente un flujo sanguíneo normal, se visualiza lo que es un trombo en la dilatación venosa o se estaría observando lo que es una falta de comprensibilidad venosa. ¿Ven? En este caso, esta ya es una prueba mucho más específica, al menos mayor al 95% a comparación del dímero D. Es decir, si el dímero D no te salen los valores del punto de corte, es mejor no utilizar esta prueba porque es muy probable que sea otra cosa.
no que sea trombosis venosa profunda. ¿Bien? Además que estos ajustes de corte se deben de acomodar dependiendo de la edad. Es decir, eh, mayormente hacia lo que son los pacientes mayores de 50 años, la edad se multiplica por 10 msg sobre litros, ¿ya? Es decir, normalmente hasta los 50 años se da este punto de corte. Cuando ya es mayor, se multiplica la edad por 10, en pocas palabras. Aquí no sé por qué no se ve la imagen, creo que ha cargado mal. Ahí justo ahí ya se vio. Ya. En este caso, para lo que sería el propio tratamiento, principalmente consiste en medicamentos trombolíticos, también en medicamentos anticoagulantes, y en ciertos casos, según su paper, mencionan lo que son filtros para las venas cavas. Estos principalmente evitan de que el trombo pueda seguir ascendiendo y llegue a un nivel pulmonar, ¿no? Causando la TEP. Bien, básicamente es eso. Medicamentos trombolíticos para, en este caso, el trombo no sea más grande, anticoagulantes para evitar la vía de la coagulación y estos filtros para, de todas formas, hacer que este trombo, si se rompe y forma un émbolo, este émbolo no vaya a nivel de lo que son los pulmones. ¿Bien? Aquí ya tenemos lo que son las diferentes conclusiones. Por ejemplo, la trombosis venosa profunda es una condición grave que puede llevar a complicaciones graves como la embolia pulmonar si no se trata adecuadamente. Los factores de riesgo como la inmovilidad prolongada, cirugías recientes, antecedentes familiares de trombos y ciertas condiciones médicas aumentan la probabilidad de este desarrollo. Los diagnósticos tempranos y el tratamiento oportuno son fundamental para prevenir complicaciones y mejoras del pronóstico del paciente. Y las medidas preventivas como la movilización temprana después de cirugías, el uso de medias de compresión, esto también es importante porque al fin y al cabo estas medias de compresión tienen el mismo efecto que una contracción muscular. Y la profilaxis farmacológica en pacientes de alto riesgo son importantes para reducir este riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Bien? Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es las vías de la coagulación y en todo caso la forma o el algoritmo de manejo cuando una persona es sospechosa de trombosis venosa profunda. Aquí están las fuentes bibliográficas y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? Sí, Diego, una consulta. Mira, Sí, entiendo de que dime. el émbolo, bueno, de que el TEP no entiendo bien por qué el TEP es tan peligroso, si es que en sí es un émbolo que va a lo que es a algunos vasos, pues, ¿no? De lo que es el pulmón, ya. Pero si obstruye esa parte de ahí, forma una isquemia, se necrosa, pero no compromete todo el pulmón, o simplemente gran parte del pulmón, para que sea tan peligroso. Sí, mira, te explico. En este caso, a ver, aquí tenemos lo que es la formación de coágulos, aquí hay un trombo, y este trombo cuando se rompe forma un émbolo. Este émbolo va siguiendo lo que es el sistema de las cavas, y ya cuando está en el ventrículo derecho, pase al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a lo que son las arterias pulmonares. En este caso, llega al pulmón, ¿sí o no? En el pulmón van a estar diferentes capilares o vasos mucho más chiquitos. Si estos vasos se llegan a obstruir, en todo caso, va a haber una disminución del intercambio de oxígeno, causando un estado de hipoperfusión, ¿sí o no? Porque como ya hay disminución de lo que es el intercambio de oxígeno, de lo que son las propias venas y arterias, va a llegar menos oxígeno a lo que es tu propio cuerpo. Y si hay una disminución de este oxígeno de lo que es tu propio cuerpo, va a pasar algo similar a lo que hemos visto en shock. Vas a entrar en un estado de taquicardia, vas a estar vas a hiperventilarte y, y vas en pocas palabras llegar en un estado de un paro cardiorrespiratorio, porque tu cuerpo va a intentar, en pocas palabras,
intentar regular este oxígeno que no se está intercambiando. Sin embargo, como este propio coágulo, este propio émbolo va a seguir absorbiendo a lo que son estos capilares, eh, va a causar diferentes daños a nivel respiratorio y cardíaco. Por ejemplo, en lo que sería, a ver, ¿escuchaste sobre la fibrosis pulmonar idiopática? En este caso, en esta enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática, es autoinmune, sucede igual mayormente en lo que son personas mayores. Sin embargo, aquí hay, si se puede decir, una formación o una capa fibrosa en lo que son los propios alvéolos. Como hay esta formación fibrosa, hay una disminución del intercambio pulmonar, el intercambio de oxígeno. Y como disminuye este intercambio de oxígeno, normalmente las personas suelen sentirse como si estuvieran en un maratón. Es decir, tú puedes estar sentado y todo lo normal. Sin embargo, como hay esta disminución del intercambio de oxígeno, la persona puede estar recontra agitada. Y como está agitada, su corazón late mucho más rápido. Y puede llegar a un punto que llega a un paro cardiorrespiratorio, como te menciono. Es por eso que es muy importante evitar que este émbolo llegue a lo que es el propio pulmón, porque es muy difícil después de salvar a esa persona. No sé si me dejé entender. O sea, Sí, puede afectar a entonces, una pequeña parte, pero ¿sí? sí, entonces el émbolo tendría que haber varios émbolos para que lleguen a varias partes del pulmón. Este, sí, 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 aparte también depende del tamaño del émbolo. Porque si el propio émbolo es lo suficientemente grande o es mucho más grande de lo que son los propios en este caso arterias que van hacia lo que son los alvéolos, fácilmente lo pueden obstruir mucho más fácil o pueden obstruir grandes cantidades antes de que sea más chiquito. A ver, por ejemplo, a ver el dibujito. Antes de que sean así capilares bien chiquititos hacia lo que son los propios alvéolos, sí o no que pueden ser mucho más grandes. Por ejemplo, las venas pulmonares. Si el émbolo es lo suficientemente grande para obstruir lo que es toda la vena pulmonar, todo ese pulmón va a haber una disminución del intercambio de oxígeno. O sea, va a depender bastante del tamaño del émbolo. Si es un émbolo chiquitito, va a afectar a una parte pequeña, pero si es un émbolo mucho más grande, capaz de ocluir gran parte de lo que es la vena pulmonar, en pocas palabras, eh, puede causar un gran daño a diferentes zonas del pulmón. No sé si más o menos te ubicas en lo que es la imagen. sí, digo. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí, ¿sí me quedó claro. me comprendiste mejor? Sí me quedó claro. Y ya una última pregunta. Eso de Sí. aquí, la TEP también está... Ah, no, ese es tremor pulmonar, ¿no? ¿Cuál? Ya, bueno, hablando también como que también lo comentaste, por trombosis venosa profunda, ¿eso también está relacionado con las varices o no? Sí, mira, en este caso, la trombosis venosa profunda afecta principalmente lo que son las venas profundas de los miembros inferiores. Sin embargo, puede también haber trombos a nivel de lo que son las venas superficiales de los miembros inferiores, conocido como enfermedad varicosa o síndrome varicoso, que es lo que te refieres a las propias varices. ¿Bien? Pero esos son para venas superficiales, no profundas. En este caso, la trombosis venosa profunda son para lo que serían las venas femorales o la vena poplitea. ¿Bien? Vena femoral o poplitea. ¿Ya? Sí, sí, claro, claro. Ya, qué gracias. Ya. Ya. Gracias a ti. Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta más o se entendió todo. ¿Sí? Pido algunas palabras, disculpa.
Sí, buenas noches con todos. Primero un gran aplauso para Diego, que ha hecho su gran ponencia. Me ha dicho que nos hemos quedado hasta las 10 de la noche. Wow, qué rápido ha pasado el momento. Bueno, más que nada deseo que hayan pasado bien su examen. José, cuéntame, ¿qué tal te ha ido en tu continua? ¿Ya has dado tu continua? Hola, Fiorella, ¿qué tal? Sí, la continua la di